Lo vertido en este programa es responsabilidad de quien lo emite. Higiénico Regio A69. ¡Córrele a Bodega Aurrerá! Heineken 00. Todo el sabor, cero alcohol. Periodismo sin censura. Mesa de análisis, muchos asuntos como siempre. Mucha información se está generando en el Congreso local en esta nueva legislatura, ha entrado con mucho dinamismo. Ahora creo que no se duermen los asistentes a estas sesiones ahí en el Congreso, la 16ª legislatura, ¿no? Todo el mundo muy atento de lo que ahí ocurre, para bien o para mal. En este caso, hoy se presentó un exhorto que para su aprobación, para enviarlo al Congreso de la Unión y al gobierno federal para bajar el IVA en la zona sur al 8%. No pasó, no se aprobó. La mayoría Morena, Verde y PT, pues simple y sencillamente pues no lo aprobaron. Este exhorto que se pretendía enviar al gobierno federal y al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y de Senadores, porque decían es una promesa de campaña que se hizo aquí en Quintana Roo, en el sur, que se disminuyera. Era disminuir, y digo era porque nada va a pasar, al parecer, ¿no? Era disminuir el IVA, el ISR y la creación de la zona libre. Todo, al parecer, quedó fuera ya de este paquete del presupuesto del próximo año. Y bueno, fijaron ahí posturas. Decía Hernán Villatoro del PT que no es necesario presionar, decía él, al presidente de la República, que él sabe los compromisos, pero pues no se ha visto todavía acción, Armando. A mí me llama la atención que sea este exhorto el que se rechace, después de que se habían aprobado, que tiene que ver efectivamente con un compromiso de campaña, lo cual pudiera ser contradictorio, ¿no? Contradictorio desde mi punto de vista, ¿no? Cuando se aprobaron otros exhortos que tenían que ver más con temas generales del presupuesto, que fue el exhorto anterior, y que pareció ahí que los diputados de Morena se habían visto medios chamaqueados, ¿no? Pues, aparentemente. En este caso, yo no vería por qué. Mira, en principio es cierto que no está de manera explícita esa propuesta desde el punto de vista del presupuesto para el 2020, lo cual no quiere decir, me parece a mí, que no vaya a suceder a lo largo del sexenio. Es decir, no necesariamente, por no estar ahora, no va a estar en la segunda mitad del sexenio. Por ahí imagínense para el 21 que hay claro, elecciones, ya que vengan las elecciones, por ejemplo, exactamente. Es un ejemplo, pudiera no ser, pero pues, es un supuesto, ¿vale? es una posibilidad. Porque es una promesa, y hay que ir viendo que hay una serie de promesas que se han de alguna manera ido atacando. Entonces, ahora el hecho de que de manera conjunta el Congreso pudiera estarle recordando al Ejecutivo Federal de que no te olvides de nosotros, pues yo creo que no tendría mayor. Pero bueno, creo que tiene que ver más con la dinámica local de lo que ha sucedido en el Congreso, el hecho de que los propios diputados seguramente se han de sentir incómodos por los exhortos anteriores, pero en fin. ¿Pero qué es el despertar de la 16ª legislatura? Sí, exacto, también puede estar reflejando eso. Yo creo que más bien de los diputados de esta alianza, ¿no? De la alianza quieren Morena, limpiar un Verde, poco la PP. imagen de cómo quedaron con las comparecencias de algunos funcionarios. Pero ¿no? Yo creo que se sobrevalora el término despertar, ¿no? Sí. Me parece muy poca cosa el rechazo de un exhorto como para tildar de un nuevo despertar de la oposición, porque en el conjunto de actos y omisiones de esta oposición, o más bien del oficialismo en el Congreso, planteémoslo de esa manera, me refiero a Morena, Verde y PT, el cúmulo de actos y omisiones, repito,
evidencian de que ha sido una actitud dócil y hasta timorata, como lo decías. Han aplaudido las comparecencias, los chamaquearon evidentemente con los dos exhortos anteriores. Los comunicados de prensa han sido prácticamente debiluchos, no han fijado una postura clara en torno a ciertos temas, no han logrado posicionar la agenda legislativa. Ni de lejos. Y a un mes y medio de instalada la legislatura, después de este proceder errático del principio, no han logrado consolidarse. Entonces, este análisis que se hace en torno a un nuevo despertar, no lo considero así. Creo que es mayor y más evidente en ese caso. Por cierto, las fotos que se fueron tomando a lo largo de la semana con las diputadas panistas en las casas de gestión y todo esto, evidenciaba esa debilidad, ¿no? Me parece más franco, más dura la posición de Edgar Gasca cuando acusa hoy, por ejemplo, ¿sí?, de compensaciones, de fuga de recursos. De fuga de recursos de la anterior legislatura, en torno a 5 millones de pesos, me parece, más de 60 personas involucradas. 65. Creo que esa declaración es más firme que el rechazo del exhorto. Y es que porque fíjate que, digo, estas son promesas de campaña. ¿A quién beneficia directamente el disminuir el IVA? Al sur. Sí. Al sur, donde Morena ha arrasado, ¿sí?, en las últimas 3 elecciones. Claro. Entonces, el ISR, la zona libre, es el sur, porque sea como sea, el norte tiene su propio dinamismo, tenemos toda la cuestión turística que está enfocada al norte de la entidad, pero el sur se pretende levantar, reposicionar, reactivar el sector empresarial de la zona sur, y sería con estas medidas. Sí. Y lo peor, me parece, son promesas de campaña. Que, como decía el diputado, insisto, Hernán Villatoro, no hay que recordarle al presidente. Pues yo creo que sí se lo tienen que recordar. Claro que se lo tienen que recordar. Fíjate que en este tema en particular, yo creo que hay una línea más directa de encaren este tema de esta forma. El superdelegado la semana pasada dijo, no, el presidente no se olvida, es posible que el próximo año, y creo que el tono de los diputados, que es, digamos, la otra voz de Morena que se ha sumado a este planteamiento, y son las dos únicas, van en ese mismo sentido, porque al final creo yo que la promesa más importante para Quintana Roo es precisamente esta del IVA. De la zona libre, de reducir el IVA del 16 al 8%, el ISR del 30 al del 30 al 20%, sí, 35, sí. Del 35 al 20%, más o menos esos son los porcentajes. Y yo creo que ahí hay una línea directa. Actúen más o menos de esta forma, o este va a ser el planteamiento, la voz oficial. Y creo que ahí en el fondo está demostrando que hay un hilo conductor, creo por primera vez, de Morena más o menos lógica. Si es así, esto es mera especulación, pero creo que no es suerte, no es casualidad que empiecen a coincidir en estos grandes temas. Hay otro detalle que no podemos obviar en este momento. Morena está en el proceso de sus elecciones internas. Y eso también juega. Además, el próximo sábado, seguramente será tema a analizar con más detalle, pero sabemos que el próximo sábado tienen sus asambleas locales, ya hubo en varios estados del país, entonces seguramente también plantear una posición firme con relación al gobierno, la legislatura y demás, pretendería estar jugando en esto. Agrego las propias declaraciones de quien hoy es el coordinador estatal de Morena, que le ha llamado la atención tanto a sus propios presidentes municipales como a sus diputados. O sea, como que todo también se tiene que encuadrar en esta propia dinámica que uno a veces no la alcanza a ver, pero tiene una importancia particular para esos actores, ¿no? Para Morena en específico. Hablando de las asambleas, hasta ahora no tienen el lugar. No saben dónde se van a realizar estas asambleas, los militantes desconocen.
¿Dónde se van a llevar? Se supone que se iba a publicar en Morena, sí, ¿no? En la página. Todavía no hay nada. Todavía no hay nada. Al menos hay ahí comentarios de que no se sabe dónde van a ser estas asambleas. Exactamente. Y ya es el sábado. Sí, son el sábado. Al menos que ya lo sepan y lo tengan ahí escondidito se por cualquier situación. menciona que el sindicato de taxistas, que en Bonfil, pero no sé exactamente en qué parte de Bonfil, para los dos asambleas que son los distritos de Cancún, y bueno, pues las otras. El resto, pues ahí se verá. Fíjate que sobre esta negación a aprobar este exhorto, ya los diputados de Acción Nacional fijaron postura. Y en el caso de Cristina Torres, pues ella decía que no son políticas estériles de negación partidista, dice lo que necesita la gente, que la gente no es lo que requiere, que los diputados obviamente se comprometieron a legislar a favor de los quintanarroenses, deben dar la cara y no escudarse en un simple no, porque el único que subió a tribuna a fijar una postura ahí bastante fuerte como acostumbra es Villatoro, Hernán Villatoro, el único. De ahí ninguno de los diputados de Morena fijaron alguna postura, simplemente votaron en contra, y ella decía que no se está pidiendo más recursos para el gobierno del estado, porque esa es otra, ¿no? Que se dice, quieren dinero para el gobierno. No, aquí decía ella, se trata, y es la postura en general de Acción Nacional, decía, se trata de ayudar en la economía de las familias. Estarías pagando menos impuestos, obviamente ayudas a la economía de las familias. Sí. Y se trata de una promesa, como bien, y con todo exactamente. ¿Y sabes qué? Y pues allá hay material, lo vas a estar recalcando a cada rato. Tenemos elecciones en el 2021. Si no rectifican el próximo año, ¿no? Pues ahí hay... Ahí fíjate que mencionaste el Villatoro es el combativo, ¿no? El que sube a tribuna y tiene sus discursos a veces como el del grupo de choque, el de choque, ¿no? Así es. Y... sesentero, creo yo. Y la actitud de los diputados de Morena y diputadas también ha dejado que desear. Por cierto, sumo algo más al recuento. Por cierto, hubo una reunión ahí en comisiones. La prensa estaba esperando a los diputados de Morena, obviamente por el pasillito donde están los cubículos para entrevistarlos. Salieron por la parte de atrás. Se fueron por ahí, imagínate. Hay otro detalle que no podemos tampoco dejar de ver, la condición económica del país. O sea, el presupuesto se ha estado haciendo con la idea de orientarlo cada vez más a la política social, en los programas que tiene el presidente en particular, una atención, una prioridad, pero lo otro es que los datos ahí están, sigue habiendo una disminución de la inversión, vuelven a ajustar los datos de lo que va a ser el crecimiento económico para este año. Y esas cosas también juegan, o sea, el gobierno seguramente va jugando un poquito en esto, prueba y error de qué sí puede y qué no, para ir reduciendo sus niveles de ingreso cuando se le van aumentando las propuestas de gasto. Seguramente también eso está en la balanza y de alguna manera está impactando en esta promesa de Chetumal, ¿no? Pero entonces no prometas. Déjame sumar un hecho porque me parece importante en el recuento que hice de actitudes dóciles y sumisas, ¿no? El gobernador fue al Congreso en el marco del 45 aniversario, le jaló las orejas y los diputados no hicieron ni pío. No, aplaudieron. Peor, las comparecencias han aplaudido a Jesús Alberto Capella Ibarra. Mostró las tablas políticas del gobernador y los otros el cero oficio que tiene. Y han aplaudido el tema de seguridad, que es el desafío más importante que tenemos en el Estado. Así es, vamos a ir a nuestra primera pausa y volvemos. Vamos a un corte y regresamos con más de Punto por Punto, periodismo sin censura. ¿Qué harías si tuvieras el poder? Si yo tuviera el poder, me quejaría del gobierno y las autoridades sin miedo a tener ningún tipo de consecuencia o represalia. Eso es lo que yo haría si yo tuviera el poder. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018, 370,000 personas recibieron atención. 1,000 diarias, 43 cada hora. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. Durante esta temporada de lluvias, la salud comienza en casa. Revisa y limpia tu patio cada tercer día para acabar con el ciclo de vida del mosquito transmisor del dengue, Zika y chikungunya.
Tapa y lava depósitos de agua, voltea cubetas y objetos que almacenen agua estancada o puedan volverse criaderos de larvas. Mantén tu patio limpio y recuerda que sin criaderos no hay larvas, sin larvas no hay mosquitos. Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. En Quintana Roo no estoy sola. Esta aplicación gratuita es para tu teléfono celular y tendrá informados a los que te aman. Funciona de manera sencilla. En caso de emergencia, activa el botón de alerta. Si estás en peligro, agita con fuerza tu teléfono para enviar una alerta, misma que será enviada a través de un mensaje de texto con tu ubicación. El aviso se repetirá cada 5 o 10 minutos hasta que el usuario desactive la alarma. Designa en la aplicación a las personas que pueden ayudarte llamando a la policía para proporcionar tu ubicación. Si por accidente agitas de manera brusca tu celular, llama a tus contactos y avisa que estás bien. En Quintana Roo no estoy sola. Aplicación disponible en Google Play. Obtén mayor información al número 983-120-8981. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Para ti, ¿qué es justicia? Es equilibrio, es igualdad. Que se cumplan las leyes. Las mismas posibilidades, los mismos derechos. Que cada quien se haga responsable de sus actos. Que se respete los derechos humanos, los derechos de los niños. Que no haya corrupción. Que haya mucho respeto para todas las personas. Que nadie sea discriminado. Igualdad para todos. Que cuiden a los niños. Felicidad. Es darle a cada quien lo que le corresponde. Suprema Corte, el poder de la justicia. Chetumal, donde inicia México. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Formas a la Ley Federal de Sigue escuchando Punto por Punto. Periodismo sin censura. Seguimos en Punto por Punto, aquí analizando lo que ocurre en nuestro bello estado de Quintana Roo. Tan lindo, Quintana Roo. Y mira, tan activo, afortunadamente tan siempre tan activo. Sí, sí. ¿No? Gracias a Dios. Cuando piensas que no va a pasar nada, sucede. Se desata, se desata todo. Y el sábado están estas asambleas, se realizan las asambleas distritales de Morena, comentábamos. Federales. Ajá, comentábamos que hasta ahora se sabe que no hay, al menos no se conocen los sitios donde se van a realizar estas asambleas, no se sabe si es por estrategia, ¿no? De que no vaya a haber ahí una intención de reventarlas, claro, reventar las asambleas, pero bueno, ellos solitos revientan las asambleas, no es necesario que nadie les ayude, bueno, creo yo. La vez pasada la reventó Roberto Borges, ¿no? El gobernador. Se comprobó, pero fíjate que, exacto, el año el gobierno anterior, Roberto Borges influyó, pero ahora no tenemos a Roberto Borges y nadie está metiendo las manos en Morena, nadie, y mira, no es necesario. Han sucedido problemas en varios estados, dado que la mitad de los estados prácticamente ya tuvieron sus asambleas el fin de semana pasado. Y en varias de ellas pues hubo dificultades para instalarse, conflictos, etcétera. Balazos, inclusive. Balazos en Jalisco se dice. Creo que tiene que ver con un problema de origen que aquí hemos comentado una y otra vez. El tema del padrón, de quiénes son los que están habilitados legalmente para poder participar de esas asambleas, poder votar en las mismas, poder ser votados y ser nombrados consejeros y delegados al Congreso Nacional, lo que van a votar, ¿no? Recordemos que tienen que nombrar ahí, en realidad las asambleas son estrictamente para nombrar a 10 representantes, 10 delegados por cada una de ellas. Serán 40, ¿no? Serán 40 en total, la mitad mujeres, la mitad hombres. Y de ahí, bueno, saldrá, esos 40 serán los que hagan los nombramientos posteriores de la dirigencia estatal. El 10 de noviembre. En noviembre, y son los que irían eventualmente como delegados al Congreso Nacional de Morena, que también se hará a finales de noviembre, donde se debería, hasta las cosas como están ahorita, elegir al dirigente nacional. Ese es el camino, es la ruta, ¿no? Esa es la ruta. Sí.
Ha habido problemas, sin embargo, a pesar de esos problemas, ha habido declaraciones de quienes las están organizando, este comité que organiza todo el trabajo electoral interno de Morena, de que eso no es factor, de que han sido minoritarias y que no es un factor para suspenderlas. Y el delegado con funciones, Ricardo Velasco, en Quintana Roo, ha declarado que habría como un proceso tranquilo de la preparación de las asambleas en el Estado, que está garantizada la seguridad, incluso que se ha pedido el apoyo de las autoridades locales para poder contar con respaldo y no vaya a suceder nada. Sin embargo, el mal está ahí, el problema del padrón. Sí. De que de algunos posibles afiliados que no estén incluidos en el padrón que se va a utilizar para la elección lleguen a inconformarse, en fin. Un padrón que no está a la vista de todo el mundo, ¿no? Ese es el otro porque detalle, el militante accede con nombre, apellido, clave y puede verificar si está. Ese es el proceso. Sí. Pero desde el inicio, desde el fin de semana que empezaron estas asambleas en Jalisco, en Baja California y demás, hubo reclamos de que el internet ya estaba lento o que el portal no exhibía toda la información, entonces se empieza a especular en torno a que se cae el sistema, de que hay maniobras, digamos, de tipo técnicas para que no funcione el padrón, etcétera, ¿no? Un montón de situaciones. Sin embargo, la comisión organizadora con su comisión coadyuvante dijeron, ese es el padrón, el que está ahí, está verificado, y con ese nos vamos. Y con ese vamos. Y después vamos a ver cuál es la práctica misma para realizar esas asambleas y para realizar la elección en caso de que se instalen. ¿A qué me refiero? A la asistencia, porque ya está el padrón, muy bien, ya están los que digan que son solo los que estaban en el padrón original, que es el que está registrado ante el Instituto Electoral, esos van a participar. Van a llegar solos, va a haber este proceso que ha sucedido en la práctica electoral muy a la mexicana desde el PRI, después muy repetida, sobre todo por el PRD, aunque creo que lo hace casi todo el mundo, de tratar de movilizar, ¿no?, y el a los abstencionismo. Electores. Entonces, para ir a eso, sí, claro. Si va a ser participación voluntaria, ¿qué nivel realmente de representatividad, digamos, puede tener, lo cual le puede dar o no legitimidad? El acarreo, recuérdate que ya tienen a los taxistas ahí. Claro, en caso de que sea en el sindicato de taxistas, que es una versión. No, imagínate. Entonces, ese va a ser el otro fenómeno, sí, ese es el mensaje. Ahí utilizaríamos un término que de repente se pone de moda, de decir, no tanto lo legal, sino lo moral, o sea, que tanto, ¿no?, ofreces realmente una cara distinta de este proceso. Cuando haces lo mismo. ¿No? Cuando, pues, vamos a ver, yo no sé si va a suceder, pero... Es que sería el colmo que sea en el sindicato de taxistas, sinceramente. Aquí lo comentamos en días pasados, también publiqué algo sobre el sindicato el día lunes. Ricardo Velasco dijo aquí el lunes pasado que se pronosticaba una participación del 10%. Del padrón en Quintana Roo, entonces bajísimo. Y volvemos al tema que platicamos acá y discutimos un montón de ocasiones durante el proceso electoral. Si hay baja participación, se presta precisamente para el acarreo y las malas prácticas. Entonces, ese es el otro riesgo. Con un Morena así liderazgo, debilitado, atacado por todos los frentes, y peor aún con baja participación, un proceso ya cuestionado, el padrón impugnado, etcétera. Lo que le ¿Cuál sumar, es la salida? Claro. O sea, ¿y quién pone orden, por fin? Sí, algunos dirigentes nacionales llegaron a pedir que el proceso no se hiciera, que todavía las condiciones de Morena no estaban maduras para llegar a esta... ¿Y qué tanta validez pueden tener estas asambleas, Armando, con este escenario? ¿Pueden impugnarse? Seguro, es que... Ya están algunos impugnándose, sí, pero sí. Al realizarse la mayoría, digo... Lo que yo veo venir es la posible impugnación de aquellos afiliados que no se sientan, que no estén incluidos en el padrón, que se hayan afiliado después, porque pueden argumentar perfectamente bien que ellos fueron convocados por el partido en su momento, en tiempo y forma, para formar parte del mismo, y que cumplieron con el requisito. No sé si lo van a poder demostrar legalmente, pero eso puede generar... Y es una condición. Es una condición. Y podría ser una condición y un elemento para
que se caigan las Puede asambleas. ser, por lo menos para ponerlas en cuestión, ¿no? En entredicho, ¿no? Lo que más puede suceder de que se caigan es que el mismo día, por alguna razón, La se dificulte revienten. Sí, exacto. Sí, claro. Eso es... 23 y 24 Sí, de hay que estar noviembre. muy pendientes. Pero esto es este fin de semana, ¿no? Sí, hablamos de las las asambleas, asambleas sí. de Aquí en los Quintana 4 Roo, distritos. así es. Sí, para empezar por ahí. Porque a diferencia de otros estados donde los municipios son más de 20, de repente 2 asambleas no se realizan y No dicen, pasa nada. no es representativo, pero en un estado como el nuestro, donde son 4 distritos electorales federales, 2 que no se realicen, pues ya se llama el efecto es... Aquí en 2015 fueron 2 reventadas, Fueron ¿no? 2, La de Chetumal y una de básicamente. Campos. Y ya no Y en procedió. ese tiempo eran Sí, claro. 3 asambleas Sí. porque había 3 Porque había distritos 3 distritos, electorales es federales. correcto. Así es. Y ahora si revientan 2, Por decir, ¿no? Entonces eso puede... tienen que reventar 3, la consigna, ¿no? Ahora, yo creo que por el bien de no solo de Morena, sino de la dinámica de la consolidación política electoral del país, conviene que Morena salga bien del Como el partido proceso. más poderoso de México. Sí. Conviene que salga bien esto. Y la Es verdad que mira, es que es que, si algo podemos decir es hágase bien, ¿no? Claro. Porque sí, creo que nos conviene a todos, Afecta estemos a o no todos. estemos afiliados. Pero mira, si de los 4 contendientes para dirigir al partido a nivel nacional, Jacob Alejandro Rojas, Berta Luján y Mario Delgado, 3 de ellos, sí, Berta Luján es la única que pidieron no realizar, no llevarlas a cabo por toda esta situación que comentamos, y aún así la Comisión de Honestidad y Justicia y demás determinaron que iban. La falta de liderazgo se percibe ahí, o sea, desde el origen. Ahí se supone que deben estar los acuerdos, los consensos de Morena, y si no se tienen ahí. Yo en algún momento comenté que Jacob ni siquiera tiene las claves de acceso a Facebook y Twitter del partido. O sea, va de lo cómico a casi lo trágico, ¿no? Es que son miniedades esas, ¿no? Debe de tener alguien de redes. Sí, pero si no tiene... pero a ese grado. No, a que ese nivel, ella quería claro. acceder y mandar para difundir, nada. digamos, y ni siquiera tiene eso. O sea, ¿qué Es liderazgo el colmo, tiene? Sí, claro. Yo creo que es un proceso de construcción y lo he dicho en varias ocasiones y lo reitero, y debe Morena avanzar, siendo precisamente el partido que es o lo que representa, a una institucionalización en la cual los liderazgos se construyan a partir de procesos de lucha política. Me parece que ese es el camino. Y entonces yo les comparto sinceramente una duda que me genera todo este proceso. ¿Qué puede ser mejor o menos peor? Pagar los costos de un intento serio de consolidarse institucionalmente vía democrática, digamos, aceptando las reglas que se ha dado el propio partido para su vida interna, pues para su elección, o nos atenemos a la voz de un único hombre, que finalmente sea el que diga qué se hace y qué no se hace. Recordemos que el presidente... ¿Eso sería ser institucional? No, es que ese es lo que yo planteo como un elemento a reflexionar. Yo creo que la consolidación institucional va más allá del presidente, me parece. Yo escuché leí una entrevista hace algunas semanas ya a Berta Luján, diciendo, que es una gente muy ligada a Andrés Manuel, por cierto, diciendo necesitamos construir un partido más allá de López Obrador, claro, sin López Obrador, ¿no? Claro. Pero para construirlo sin López Obrador es construir nuevos liderazgos sobre la base entre muchos iguales que van a disputar. ¿Lo dijo antes o después de que el presidente dijo yo ya no quiero morir? Entonces, yo planteo esta reflexión porque no me queda muy claro al final qué puede ser mejor para esta. Vamos a nuestra segunda pausa y volvemos. Vamos a un corte y regresamos con más de Punto por Punto, periodismo sin censura. Gilberto. ¿Qué pasó? Ya sabes que en estas temporadas siempre se le ocurre venir algún pariente tuyo para estos lugares. Qué bueno que algunos se van para otro lado. Sí, ya sé. Vamos a prevenirnos por si llega alguien, Vilma. ¿Sabías que el 1 de junio empezó la temporada de huracanes? Bueno, mejor te explico. El sistema de alerta temprana de ciclones tropicales se divide en 5 alertas. Alerta azul significa peligro mínimo.
alerta verde, peligro bajo, alerta amarilla, peligro moderado, alerta naranja, peligro alto y alerta roja, peligro máximo. Recuerda que lo más importante para nuestra seguridad es mantenerse informados. Oye, Vilma, ¿tienes la lista de los enlatados? Te la de ayer, Gilberto. Siempre tengo que estar recordándote todo. Te invitamos a que pases una tarde muy divertida. Entrevistas, espectáculos, música, pero sobre todo muy buen humor. Es hora de que estés al aire. Todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 3 de la tarde. Somos la televisión del estado de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En Cancún nos puedes ver en el canal 4.1 de televisión digital y en el servicio de cable Easy en el canal 4. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la radio y televisión de los quintanarroenses. Felipe Carrillo Puerto. Aquí late el corazón de la zona maya. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Nuevo horario. Continuamos en la charla en Punto por Punto, aquí en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social Auditorio, hablando de lo que ocurre en Morena, de estas asambleas, de este descontrol que hay. Porque es descontrol, porque, digo, si tienen infiltrados, no infiltrados, ya son priistas convertidos en morenos ahora, pues que les den unas clases de lo que era ser institucional, ¿no? A estos morenos que no se ponen de acuerdo. Aquí hay que construir una nueva institucionalidad partidista en el país, incluso un nuevo sistema de partidos, es lo que a mí me parece. La política requiere, la política por lo menos de las democracias liberales, que es en el contexto en el que nosotros nos desarrollamos, que no son dictaduras, que no son partidos absolutamente únicos, aunque aquí se dijo siempre lo del partido casi único, etcétera. Estamos hablando de democracias participativas que requieren de los partidos políticos. Y se requieren entonces partidos políticos consolidados, representativos de sectores importantes de la sociedad, que compitan libremente entre sí. Me parece que hacia eso se debe avanzar. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, claro. ¿Por qué lo menciono? Por esto que decías ahorita de la institucionalidad. Por lo tanto, mi opinión es que se tienen que construir institucionalidades nuevas. Una nueva institucionalidad sobre la base de la nueva realidad política. Pero no tienen esa capacidad, Armando, no se ¿Pero está hablamos viendo? de Moreno o general? No, yo lo digo en general para llegar a concluir, quien tiene la mayor responsabilidad en este momento, pues es Moreno. Pero ahí está el tema del Instituto de Formación Política. Es que aquí te tienes que enfocar en Morena porque Morena es el que gobierna ahora. Claro. Sí, porque miren, el PAN, por decir el partido más viejo del país en este momento, ¿no? Es un partido profundamente institucionalizado, que incluso ha tenido que ir cambiando sus formas, producto de la nueva realidad también a la que se ha habido sometido en las últimas décadas, sin duda. No es el mismo PAN que era el opositor al PRI hegemónico, obviamente. Ya el PAN incluso ha gobernado el país, en fin. Pero tiene una institucional medianamente, por decirlo, establecida, ¿no? Y ya genera sus propias conflictos internos y sus propias disputas internas, pero en un marco que lo tienen perfectamente establecido, estatutariamente. Sí, ¿no? en Acción Nacional
hay enfrentamientos, por ejemplo, ahorita que están en campaña para renovar la dirigencia estatal, se están haciendo señalamientos un poco fuertes, por decirlo de alguna manera, pero llegan a la elección, eligen y ya se unifican, lo que no pasa en Morena. Bueno, porque Morena viene de un movimiento tan del heterogéneo. PRD. No, pero viene del PRI y viene del PRD y viene de la sociedad, porque también tenemos una cantidad importante de activistas o activos políticos hoy en Morena que no vienen de una experiencia partidaria. Pero eso también hay que decirlo. No, pero espera, sí, tienes razón, pero la mayoría que está ahí, los que ahorita son figuras, los que están en la cúpula, los que toman decisiones, ¿de dónde vienen? De esas la dos, mayoría la mayoría viene del PRD, o así es. O del PRI. Sí, o del PRD habiendo estado en el PRI antes, que también eso PRI, PRD, Morena, el camino, ¿no? Entonces, tienen esa responsabilidad, y eso debiera ser como que la visión de altura, que tú dices no tienen capacidad, yo no estoy tan seguro, porque al finalmente es una disputa por el poder. No lo han demostrado, al menos es que es una disputa por el poder. Una explicación al caos, o más bien dos explicaciones a este caos en Morena. Una de ellas es los que fueron referentes y líderes, hoy son servidores públicos, con todas las limitaciones que ello implica, porque no pueden involucrarse, además el llamado, el exhorto, ¿no?, del presidente, que los combina a no meter las manos, y constantemente, presidente de la República. Y el otro, un instituto de formación política que ha tenido muchos problemas para arrancar, el cual debe generar cuadros nuevos que provienen o de otros partidos o de la sociedad, pero con estos ideales de la 4T, la cuarta transformación. Entonces, estos dos escenarios han complicado un poco a Morena, un movimiento de 5 años, o sea, tiene 5 años de fundación, con todo, es un bebé, está aprendiendo y ya gobernando el país. Y ya gobernando el país, con gubernatura, fíjate que no tan bebé, porque es un bebé que ya estaba grande, creo yo, ¿no? Por lo quienes están ahí en el interior ya tienen experiencia. Con una diferencia incluso de cuando el antecedente del PRI también era un bebé, no viene de un proceso revolucionario. Claro. A diferencia de lo que ha sucedido en otros momentos y en otros lugares del mundo, este fenómeno político que está sucediendo en México viene de una, digamos, una rebelión cívica electoral, ¿no? Pero no viene de un proceso de otro tipo de confrontación, lo cual incluso, ojo, desde mi punto de vista, porque también ya hay experiencias en el mundo al respecto, puede ser flor de un día. Puede ser un fenómeno que no cuaje y que finalmente la recomposición política partidista y electoral en el país camine por otros lados. Sí. Es porque ha sucedido partidos nuevos que llegan al poder con un fuerte liderazgo encabezándolos, que en el camino el líder cumple su ciclo o se agota políticamente y el partido se desvanece. Eso también puede pasar. Pero parece que no, ojalá y se pongan de acuerdo. No, por eso digo yo que por el bien de la consolidación política del país, conviene que Morena se consolide. Oye, pero sí está, entre todo este descontrol que hay, caos que hay en Morena, hay una buena noticia. Ayer aprobaron en la Cámara de Senadores, me parece, ¿verdad? En el Senado. Sí, para luego pasar al Congreso. Aprobaron la revocación de mandato, lo cual me parece que es un avance, es algo que siempre se había pedido, era algo que siempre se escuchaba, la revocación de mandato de los malos gobiernos. Decía, por primera vez los mexicanos tendrán un instrumento legal para sacar del cargo al presidente de la República, los gobernadores y el jefe de gobierno del distrito. Ahí hay una promesa cumplida ya, ¿eh? Sí, porque decíamos en uno de los segmentos anteriores. Digo, esto es una buena noticia, y hay que señalarlo, esto es una buena noticia. Porque, ¿Y qué opinión les merece? A mí me parece perfecto. Claro, por supuesto. Okay. Mira, a nivel estado, aquí ya se aprobó del 2017 que digo que no tiene nada que ver, pero bueno, ahí va el retiro del fuero de los funcionarios de los presidentes municipales, los diputados, y esto es un avance porque el fuero protegía a los funcionarios y a los malos gobernantes, tenían que entrar por todo este proceso. Sí, no tenía, eran inmunes ante cualquier tipo esta figura ya no está. Y ahora a nivel nacional, federal, entra la revocación de mandato
Pues qué bueno. A mí me gusta pensar mal sobre ese tema y ¿sí? creo que la revocación de mandato tiene otro polo. Sí, también. Que es para facilitar en algún momento la reelección. Sí, también porque dices, el pueblo me quiere, ¿no? El pueblo me porque ratifica. el pueblo quita y el pueblo pone. Por eso, pero si la ratificación de mandato es después de la primera mitad de la revocación, es después de la primera mitad del gobierno, ¿por qué sería la puerta para la reelección? Ese argumento todavía yo no logro enganchar. No. ¿Sabes por qué? Es que tiene razón Marcelo, porque dices, si te vas a un referéndum, ¿no? Una consulta popular para una revocación de mandato y el pueblo te ratifica, ¿no? Sí. Esa es la otra parte. Es un arma de doble filo. Con el mismo argumento que tú le das la potestad al ciudadano de quitarte, tú se la puedes dar para que te ratifique. Seguir manteniéndote ahí otros sexenios. Lo cual implicaría una nueva modificación constitucional, sí, claro. Porque la revocación que se ha aprobado ayer no permitiría eso, ¿no? Primero se aprobaron dos mecanismos distintos. Una cosa es la revocación de mandato y la otra es la consulta popular o la consulta ciudadana. Son dos cosas, ¿no? La consulta ciudadana lo mejor no has visto esas letritas chiquitas, ¿no? Yo entiendo el argumento de fondo, y eso fue el argumento que mantuvo finalmente el PAN para votar en contra de la iniciativa, exactamente, diciendo que es la base para la reelección y en lo particular de Andrés Manuel López Obrador. Presidente con 80% de aprobación, ¿no? y que lo puede mantener 3 años. Que entonces, ¿qué se decía? Bueno, primero no se decía que era para la reelección, se decía que lo estaba tratando de hacer para ir a la boleta electoral en el 21. Y mantener. Y para fortalecer al Congreso, que se va a elegir mantener el Congreso, así es. 21. Sí, porque mira, casualmente dice que esta reforma constitucional permitirá solicitar la revocación de mandato de una autoridad una vez que ésta haya cumplido la mitad del periodo. Ya después de cumplido los 3 años. En el caso del sexenio. Así lo pidió él, Al final lo aceptó así porque Morena no tenía la mayoría calificada para poder obtener esa modificación constitucional. Sí. Necesitaba de los votos de los demás, como los tuvo. Tuvo el voto del PRI, de Movimiento Ciudadano, de PRD, todos votaron excepto el PAN. Para lograr esa votación, entre otras negociaciones que se hicieron, fue la de eliminar la posibilidad de que la revocación se hiciera junto con la elección de los diputados. Y por eso pues, el presidente dice, no, pues yo quiero la revocación y no me lo póngamelo después. Y entonces por eso queda que se hará la revocación. Primero, en cada gobierno se solicitará solo por una ocasión. Sí. O sea, no puede estar pidiendo revocación de mandato a cada rato en el sexenio. Claro. Y tendrá que ser solo después de haber cumplido la primera mitad del gobierno. Pues con eso tiene, ¿no? Imagínate, se incluyen el nombre en la boleta, vuelve a ganar el Congreso. No, pero precisamente porque se va a hacer... es lo de menos. Se va a hacer después. O sea, primero se va a hacer la elección del Congreso y eventualmente, de acuerdo a las fechas como quedó, se solicitaría o no la revocación de mandato. No se va a hacer de manera automática, no es que vaya a haber una elección para revocar, se tiene que solicitar no por el presidente, no por el Congreso, no por ninguna institución pública, lo tienen que solicitar los ciudadanos en un porcentaje determinado, en este caso el 3% del padrón nominal, lo cual pues, no es... Y además tendría que participar por lo menos el 40% del padrón para que sea efectivo y sea vinculante. Bueno. Entonces, hay una serie de candados, ¿no? Que yo no sé si va a haber quien se anima a solicitar. Pero si el 80% que hoy lo apoya, en su momento lo pide, pues otro cuento es. Ya estamos cambiando, ¿no? Estamos hablando de otro país, ahí van en otro momento. Claro. Vamos a nuestra última pausa, volvemos. Vamos a un corte y regresamos con más de Punto por Punto. Periodismo sin censura. Y el verdadero mexicano, el que hoy es todo lo que siempre quiso ser, el que no se cansa, el que participa, el que estudia, el que respeta la ley y por eso exige que todos la respeten por igual. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
El número de emergencia 911 es único y gratuito. Ha sido homologado en todo el país para la atención y auxilio en forma eficaz y oportuna de casos urgentes de seguridad y salud. El 911 es fácil de memorizar. Recuerda, el 911 es el número de llamadas de emergencia. Gobierno del Estado. Donde hay un balón, donde hay una pista, donde hay un deportista que le encanta el deporte, ahí estará la pasión de Zona Deportiva. Con información general, con información que a usted le puede encantar, reportajes a color y entrevistas de su deportista favorito. Esto es Zona Deportiva los lunes a las 4 de la tarde. Tiene una cita con nosotros que nos gusta la intensidad del deporte. La Secretaría del Bienestar, Indesol, PAEMEF, IQM y el SQCS te invitan a participar en la convocatoria Vivas y Libres. Al estudiantado en diseño, mercadotecnia, ciencias de la comunicación afín, así como a profesionales recién egresados y a estudiantes universitarios, a presentar propuestas para el desarrollo de una campaña publicitaria de difusión y concientización de la prevención de las violencias contra las mujeres con enfoque de género e interculturalidad. Consulta las bases de participación en iqm.gov.mx o acude a las oficinas del Instituto Quintanarroense de la Mujer en tu municipio. Cierre de inscripciones 25 de octubre. Gobierno de Quintana Roo, más y mejores oportunidades. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte, el poder de la justicia. En Conjulich, el legado de la civilización maya permanece en el tiempo en perfecta armonía con la naturaleza. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Para todos, Gobierno del Estado. Ya en la recta final, punto por punto, periodismo sin censura, continuamos con los temas nacionales y que impactan obviamente a todo el país y a Quintana Roo. Y esta noticia también hoy que cimbró que renuncia Carlos Romero de Champs, líder petrolero. Sí, secretario general del Sindicato Petrolero. Comentabas, esta noticia opacó algunas ahí. Sí, pues estábamos comentando, ¿no? Ahorita, Sí. entre otras cosas, hay varias noticias del día. Digamos, sí, muy ¿no? buenas. El tema de la revocación de mandato, Sí, desde el claro. punto de vista político, llama mucho nuestro interés, pero también, por ejemplo, ya se le quitaron todos los candados para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que es otro de los temas fundamentales del presidente, pero justamente hoy se presenta la renuncia de Carlos Romero de Champs, quien tiene más de 2 décadas exdiputado como federal, sí, senador. ha sido senador, diputado Sí, federal, en fin, sí, sí. que fue quien se hace del control del sindicato petrolero después del famoso quinazo en la época de Salinas de Gortari, aquel líder sempiterno que tenía un control absoluto del sindicato petrolero, que lo absorbe Carlos Romero y que logra mantener una gran cantidad de prebendas y privilegios, particularmente para el liderazgo sindical. Y el día de hoy renuncia, es otra de las piezas claves de las cuales se dicen hay interés desde la Presidencia de la República por ajustar esos cambios que se están viendo venir. Y son sanos, ¿no? Hay que decir Sí. que antes, que esta renuncia tiene como secuela o como antecedente, una serie de movilizaciones que se dieron a lo largo del país, en todo el sistema petrolero, en estos últimos meses, prácticamente de la elección federal para acá, movilizando a grupos opositores, incluso algunos llegaron a registrar a un sindicato alternativo para pedir el recuento y decir que hay una... Es decir, hay todo un movimiento desde abajo que ya tiene tiempo gestándose y que se liberó, digamos, de alguna manera a partir de la derrota del PRI en la presidencia de la República,
y que hoy de alguna manera se materializa esa presión que se viene ejerciendo desde abajo con la renuncia. Pero también se dice que habría sido, aunque eso no lo va a reconocer, ¿verdad?, habría sido una petición del presidente de la República a Romero de Champs, quien por cierto mantuvo una actitud bastante cuidadosa en su relación, a diferencia de otros viejos lobos priistas. Él mantuvo una relación cuidadosa con el proceso del cambio, si no apoyando abiertamente, sí, de alguna manera formando parte de la órbita del cambio, ¿no? Y se dice que la secretaria de Gobernación habría sido como la mensajera posible, ¿no?, para pedirle que lo habría aceptado en un proceso de transición que hoy toma cuerpo. Sin embargo, llama la atención que el presidente de la República declaró que de todos modos hay dos denuncias. Dos denuncias. Hay investigaciones. Es decir, que si hubo negociación así y que se quiere salir por la tangente. No, hay dos denuncias y confirmó que está en la Fiscalía General de la Investigado, República. así es, además. Y más allá de los escándalos, ahí están las investigaciones, porque acuérdense del Pemex Gate, cuando debieron... La renuncia no lo estaría salvando. No, la renuncia no lo estaría salvando. El Pemex Gate fue uno de los acontecimientos. Al principio de la década del 2000, después la hija que exhibiéndose en viajes, con bolsas, con artículos, después el hijo, una portada de Proceso que lo exhibía conduciendo un Ferrari en Mónaco, obviamente no se condice con el sueldo. Y los trabajadores, bien, gracias, ¿no? Petroleros. Y obviamente el presidente ha dicho fuera la corrupción, más austeridad, lo opuesto a lo que predicaba este señor, ¿no? Pues ahí está. Y vamos a comentar aquí en el Congreso rápidamente, auditorio, en una en la sesión ordinaria, la número 13, realizada hoy, José Luis Chanito Toledo subió a tribuna para pedir reformas a la ley orgánica del Congreso. Sí, él pide que tener voto en la Jucopo. Él como diputado único solo tiene voz. Ajá. Él pide tener... Como representante de Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí, él dice que la representación legislativa de Movimiento Ciudadano, pues él presenta esta iniciativa para que los representantes de partido que son únicos, o sea, el más, puedan tener voto, no solo voz en las decisiones que se toman. Él dice, ahí dijo Toledo Medina que su iniciativa busca que las representaciones legislativas participen activamente en la construcción de acuerdos y en la justificación de motivos. La voy a leer. Él decía que es importante, decía, hacer referencia a que Movimiento Ciudadano resultó ser la quinta fuerza política en la entidad por encima del Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, dice él, con un total de 15.865 votos válidos emitidos en Quintana Roo, con lo cual representa el 6.11. Entonces, con base en ello, él dice que merece tener voto en las decisiones y pide esta reforma que se leyó y se pasó a comisiones. Vamos a ver si prospera. Vamos a ver qué dicen, no sé si merece alguna opinión. Pues ahí serían es dos. Una intención, está bien, ¿no? Claro. Serían dos favorecidos, él y Guillén, que son los dos diputados que tienen esa representación. Representan a sus partidos, pero no tienen voto, solo tienen voz. Vamos a ver qué dice Morena y sus aliados, ¿no? Que pueden... A ver si los respaldan, ¿no? Porque finalmente es eso. Si hay el consenso y hay la mayoría para hacer estas reformas. Tengo un Chanito muy activo, la última semana ha estado muy activo. Bastante. Sube a tribuna, tiene unos discursos coherentes. El papel que le corresponde trabajar, ¿no? Se la sabe, él fue presencia. Fue diputado. Él se la sabe, él fue presidente de la Gran Comisión. También recuerda. Y fue presidente de la Gran Comisión, lo que hoy sería el símil de la Jucopo, ¿no? Creo que la labor que tiene más que esa, sinceramente, que no, seguramente no la va a hacer mal porque ya tiene experiencia, es que va a hacer con el partido. Porque tiene a la vez la responsabilidad también misma de la dirigencia del partido y bueno, vamos a ver cómo. Vamos a ver qué pasa ahí. Pues ya, nos vamos. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Armando. Muchas gracias, muy amables todos. Gracias, auditorio, por vernos y sintonizarnos y nos escuchamos y aquí lo esperamos el próximo viernes.